En este capítulo estudiaremos la obra del artista francés Paul Cézanne, nacido el 19 de enero del año 1839 en la ciudad de Aix-en-Provence, y muerto el 22 de octubre del año 1906 en la misma ciudad. Podemos observar en la primera obra que estudiaremos la influencia del romanticismo, y es que Paul Cézanne era admirador de ese artista francés tan reconocido como lo fue Eugène Delacroix. Acá tenemos Paisaje con molino, una obra del año 1860 que refleja claramente su intención clasicista y academicista, ya que estaba admirando a algunos artistas tanto del Renacimiento, incluso del Barroco, que dejaron una huella muy importante en su obra. Cézanne primero quiso estudiar artes en París, por motivos familiares, por presiones de su padre básicamente. Entró a la escuela de Derecho, pero luego se radicó en Provenza y en otras localidades apartadas de los centros urbanos más grandes para dedicarse a la pintura. Nos trae este paisaje fechado en el año 1867, en donde ya su pincelada empieza a soltarse. Podemos notar en algunos puntos del cuadro una despreocupación por los detalles y por la finalización de los mismos. Una de las principales características de este artista, que si bien entró a ser parte de los impresionistas, exponiendo en dos de sus salones, no fue muy bien recibido dentro del grupo, e incluso fue predecesor de muchas de las corrientes contemporáneas y más vanguardistas como el cubismo posteriormente. Una influencia muy grande para Pablo Picasso y Georges Braque, e incluso para André Derain. Este paisaje de Provenza una pintura de 1870 con una paleta bastante oscura, como algún periodo de transición de esta época en el cual Paul Cézanne recurre a una paleta bastante densa y oscura, si se quiere. Sin duda empieza a pensar en sus postulados de alguna manera geométricos, ya que condensa muchos de los elementos de sus paisajes en figuras geométricas básicas. La pincelada de Paul Cézanne en este momento empieza a hacerse ya bastante particular y se le empieza a calificar como uno de los impresionistas, pero luego de sus críticas reiteradas no volvió a formar nunca más parte de ese grupo. Camino de castaños en el Jazz de Buffon, una pintura de 1871, un lugar en el cual Paul Cézanne y una modelo que conoció llamada Hortense, que luego llegaría a ser su esposa y con la cual tendría un hijo, se mudaron y se recluyó básicamente en esta estancia, en esta finca, para pintar y dedicarse únicamente a ello. Paul Cézanne vivió la mayor parte de su vida con una renta o con un estipendio que le otorgaba a su padre, una mensualidad de algunos francos que le otorgaba a su padre, para dedicarse exclusivamente a la pintura. Muestra de ello son los repetidos temas que nos trae Paul Cézanne en esta Vida en los campos, una pintura de 1875, en donde observamos una clara muestra de su desinteresada pincelada y su estilo atmosférico y lumínico que empezó a caracterizarle profundamente. Paul Cézanne fue un artista
ciertamente aislado, que se desinteresó por la vida social y bohemia de muchos de sus contemporáneos impresionistas y, como anotábamos anteriormente, se recluyó en varias localidades apartadas de las grandes ciudades. Tenemos un autorretrato pintado en el 1875 también. Cabe recordar que Paul Cézanne fue amigo de Émile Zola desde muy pequeño, pero luego de que éste escribiera una novela titulada La obra, en el cual hablaba de un pintor fracasado y en el cual también Paul Cézanne se vio reflejado y pensó que su amigo de infancia le hacía una burla directa, rompió su amistad con él y nunca más se volvieron a ver. Esto habla un poco de la personalidad de este artista ensimismado y un poco ermitaño, como lo fue Paul Cézanne. Tenemos este paisaje de Île-de-France, datado en 1880. Observamos entonces esa idea de Cézanne de simplificar un poco las formas, sobre todo, y de llevar a la síntesis casi del cubo muchas de las casas que él pintaba en sus distintos paisajes, y fue justamente por una de las obras de Paul Cézanne que un crítico francés, hablando de las obras de Braque y de Picasso, llegó a llamar el movimiento como cubista, ya que justamente por la simplificación en cubos y en formas geométricas simples de algunos de los paisajes de Cézanne fue que este crítico despectivamente se quiso referir a este movimiento que fue tan exitoso en la primera parte del siglo XX. Este bañista de 1887 es un cuadro bastante afamado de Cézanne, en el cual trata una paleta clara o pastel, si se quiere, en una pincelada un poco más construida y en unos trazos bastante fuertes, como podemos observar, trazos que luego Pablo Picasso tomaría como propios, y después el mismo Picasso se referiría a Cézanne como uno de sus principales maestros pictóricos. Recordemos pues que Picasso, llegando a París a muy temprana edad, alcanzó a conocer ciertamente la obra de ese ermitaño Paul Cézanne. Esta obra es muy importante y tomó importancia en los últimos tiempos. Se trata de los jugadores de cartas. Una pintura datada aproximadamente entre 1890 y 1895, y ha tomado renombre últimamente, ya que en el año 2011 fue adquirida por la familia real de Qatar por una suma de 250 millones de dólares. Una de las cifras más importantes en la historia del arte, pues hasta ese momento, el 2011, fue el cuadro más caro vendido en la historia del comercio del arte. Una obra muy simple, con un tema bastante sencillo, pero muy contundente. El manejo de la luz no es tan preciso como en otros cuadros. No podemos notar un foco de luz demasiado claro. De pronto hay una atmósfera bastante bien construida de parte de Cézanne y un fondo de alguna manera plano y que no deja mucha espacialidad en la tela, pero que los personajes que tienen el protagonismo del cuadro están bastante bien iluminados y en unas pinceladas muy bien resueltos. Una paleta ocre, sin demasiados contrastes y sin demasiados puntos de interés cromático ni lumínico, pero sin duda, como podemos ver, una de las obras más importantes ahora de la historia del arte. Paul Cézanne vivió la mayor parte de su vida gracias a la ayuda de su padre, como habíamos notado, hasta que a los 47 años de Paul, su padre muere y le hereda una
estancia y varias propiedades también, a las cuales se retira para dedicarse a pintar. Estamos viendo el monte Santa Victoria. Una de tantas telas dedicadas a este tema. Esta pintura, datada en el 1906, como dijimos, es una de tantas telas y uno de tantos puntos de vista desde los cuales Paul Cézanne pintó este monte Santa Victoria, ya que se cuentan varios cuadros con la misma temática del monte Santa Victoria. Cézanne, debido a su carácter un poco apartado y ermitaño, se separó de su mujer Hortense y tuvieron al final una relación bastante tormentosa, lo cual le llevó a recluirse cada vez más a pintar, pero hacia el año 1895, por fin, bastante tiempo después de que empezara a pintar, gracias a otros amigos impresionistas, Cézanne logró organizar su primera exposición individual en el año 1895. Finalmente, El viejo jardinero, una obra datada en 1906 igualmente, habla de un Cézanne mucho más decidido, absolutamente maduro, con una pincelada muchísimo más suelta y sobre todo segura. Hablamos de un artista que, aunque no vivió los grandes acontecimientos sociales de esa agitada París, centro del arte europeo por la época, sí estuvo en contacto con muchos de los artistas que le nutrieron y él mismo fue influencia para muchos de ellos. Observamos una simpleza en el trazo y una paleta que siempre lo caracterizó, una paleta ocre, muy reservada y sin demasiados contrastes, pero rica en variedad de tonalidades. Espero hayan disfrutado de este recorrido por la obra del artista francés Paul Cézanne.